Y dice un filósofo del siglo XX que lo que más merece pensarse en nuestro tiempo, lo que más merece pensarse en nuestro problemático tiempo, es el hecho de que no pensamos. Eso es lo que de verdad vale la pena pensar, dice Martin Heidegger, en qué significa pensar. Y también dice que las personas, y lo dice en 1952, que solamente podemos aprender si desaprendemos. Solo podemos aprender si desaprendemos. Como docente y como filósofo suelo llevar a cabo primero unas preguntas. Preguntas que ojalá tuvieran respuestas, o por lo menos ojalá tuvieran buenas respuestas. Pero las preguntas cautivan, las preguntas invitan, las preguntas provocan. Y por supuesto, nada mejor que inquietar una mente a pensar. Si Heidegger tiene razón, y lo que vale la pena pensar es que el hecho de que no pensamos, parece ser que conocemos mucho y reflexionamos poco. El siglo XXI parece ser un siglo de mucho conocimiento y poca reflexión. Por supuesto, lo que más me interesa es hacer preguntas y buscar con los alumnos algunas respuestas. Y yo me pregunto si los jóvenes de nuestro tiempo no creen en nada ni en nadie. Es la generación incrédula. O la pregunta es al revés. O más bien me pregunto si los jóvenes de nuestro tiempo más bien creen en todo. Me pregunto si las diferencias separan o las diferencias son la clave de la unión. Me pregunto si cada año nos volvemos más sabios y más expertos o más necios y más cerrados como docentes. Yo me pregunto si en las escuelas abundan tanto y más que nunca el llamado TDA, que quiere decir, con H al final, TDA quiere decir trastornos. Si vivimos una generación trastornada, yo no sé si ese TDA querrá decir trastorno de déficit de atención, o más bien que signifique tiempo de aprendizajes. Yo no sé si hay trastornos de atención, de déficit de atención, o más bien hay déficit de inspiración en las escuelas, no lo sé. Yo me pregunto si la sociedad de verdad está en descomposición, como escuchamos cada día y cada semana en esta descomposición social. Y por supuesto me pregunto si cada profesor ve su rostro al entrar. Yo me pregunto si no podríamos elaborar una nueva materia docente que se llame Introducción a las caras de alegría. Porque hay veces que nuestra cara no invita, pero ni siquiera a ingresar al salón. ¿O qué me dicen un seminario de disminución de agobio? O una especialidad que tenga que ver con revisión de aspectos y de posturas y de rostros de amargura, de tal manera que la docencia para muchos alumnos nos ven como pobre profesor con el mundo en contra, nadando contra corriente y sufriendo siempre. Yo no sé cuánto podemos hacer 1,200 personas juntas, buscando lo mismo, queriendo lo mismo y preparándonos para ello. ¿Habrá evidencias de que estamos haciendo las cosas bien? ¿O preparamos a los alumnos para que pasen nuestros exámenes con el descaro, porque así lo hacemos, con el descaro de está fácil? Cuando ese examen lo hice yo, por supuesto. ¿De verdad es tan complicado enseñar? ¿De verdad es cierto que los valores se están perdiendo? Es una afirmación temeraria, porque si los valores se están perdiendo, yo digo que es un acto de soberbia decirlo, porque si digo que los valores se están perdiendo, quiere decir que yo sí los tenía y esta generación ya no.
Y digo que es una expresión soberbia porque entonces mi generación los tenía y ustedes ya no los tienen. Yo no sé si es un acto y una expresión de soberbia o de insensatez, porque si mi generación los tenía, luego mi generación los perdió. Decir que los valores se están perdiendo implica gran responsabilidad, si tenemos razón. Si la afirmación no es cierta, deberíamos de dejar de decirlo y empezar a hacer cosas diferentes. Yo no sé si tolerar personas intolerantes puede ser tolerancia. Yo no sé si la tolerancia signifique eso, tolerar incluso al intolerante. Aunque no me parece lo mismo que la comprensión sea comprender al incomprensivo. No me parece lo mismo. Si alguna vez habíamos dicho que habría que tomar un curso de reducción de ego para ser docente, parece ser que podríamos invitar de otra manera a abrir panoramas y a relacionarnos y a vincularnos con las personas. De eso se trata la interculturalidad en asuntos éticos. Yo me pregunto si la universidad sigue siendo el lugar de las diferencias o más de los acuerdos, el lugar de las discusiones, pero más de las soluciones, el lugar de la diversidad, pero más de la comunidad. Es un lugar de multicultura, pero tal vez podría ser también de intercultura, de contrastes, pero más de armonía, de ojos, pero más de miradas. De plasma, me decía un profesor, es que esta es la generación plasmática. Depende de los píxeles y la superficie de tu pequeño aparato. O más de ideas y aplicación, de preguntas inteligentes y de la generación de sueños. Digo el rostro, y hay muchos filósofos que hablan sobre el rostro, porque el rostro es la puerta de la apertura. Dice Emmanuel Levinas, lo que quiero decir concretamente es que el rostro me habla y el rostro me invita. El rostro de una persona me invita a una relación, a un vínculo sin paralelo. Y desde el rostro, de alguna manera se ejerce el gozo del conocimiento, desde el rostro. ¿Y qué pasa cuando ese rostro es un portazo? De no sabes, ni quieres, ni entiendes. Toda la interculturalidad empieza con un rostro, o puede empezarlo, o puede empezar con la maravilla de la palabra. Qué maravilla que a través de la fuerza de la palabra podamos vincular nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Decimos en filosofía el mundo del logos, de lo que yo pienso. Y como todas las mañanas intento de diferentes maneras de transmitirle a un alumno mi logos, lo que yo pienso del mundo. Y me encantaría entender su concepto del mundo. Me encantaría entender su logos. Y cuando confrontamos e interconectamos ese logos, estamos haciendo un diálogo. Dicen algunos ancianos que no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Y está el portazo de la intercultura. No es esa invitación. No es la del profesor provocador. Las más importantes cosas de mi vida ciertamente no las aprendí en un aula, pero las aprendí gracias a un aula. No fue lo que me enseñaron dentro, sino lo que dentro generaron en mí para que yo aprendiera. Habría que preguntar si los profesores no enseñamos cosas con fecha de caducidad. Dice Bauman en uno de sus libros, Sigmund Bauman, que estamos como todos sentados esperando la fila del bote de basura, porque todo es desechable. Me decía con tristeza o con sorpresa una alumna de maestría, profesor, fíjese que todo lo que me hicieron memorizar en la licenciatura ya no es vigente. Ya no es vigente nada, por lo menos en esa carrera. Yo, por supuesto, elegantemente le dije, qué bueno que en filosofía no pasa eso, pero seguimos hablando de Aristóteles. Pero ella diciendo, tanto que sufrí, memorizar, retener, responder, adivinar lo que quería el profesor. ¿Qué le gusta? Para que eso, después de 4 años, veo que ya no existe más.
desde códigos hasta leyes, pasando por normas y actualizaciones. ¿Y entonces para qué enseñamos? Por supuesto, la actitud es un detonador. También con actitud no se pasan exámenes, pero sí se enfrenta a un grupo difícil, sí se enfrenta a un grupo rebelde. Y qué maravilla a los que nos gustan los grupos rebeldes y aparentemente malos, porque entonces hay mucho que hacer. Cuando el grupo es muy malo, entre comillas, porque el otro profesor se expresa maravillas. Cuando el grupo es malo, de nivel bajo, según yo, problemático y poco atento, qué maravilla, porque entonces mi trabajo se notará. De la actitud a la emoción. Mientras vemos el rostro, si alguien lo ubica, es un estudioso de la conducta humana y se llama Sapolsky, Robert Sapolsky. Tiene un libro bastante interesante llamado, fíjense cómo se llama su libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Así se llama. ¿Por qué viene la pregunta? Porque desde que nacen hasta que mueren, siempre están a punto de morir. Siempre está el león a punto de comérselas. Siempre. Y mueren, aún de ancianas, sin úlcera. ¿A qué se debe esto? Dice Sapolsky, está jugando con la humanidad. Porque descargan torrentes de cortisol de emergencia, lo que se llama actualmente la hormona del estrés, cuando de verdad viene el león. Cuando de verdad viene el león. Y los seres humanos sacamos cortisol toda la vida, aunque no hay leones. Creo que sí es un león, como que creo que ya viene. Y cuando nuestros alumnos es una manada de león, más cortisol todavía. 32 años después de dar clases, por supuesto hemos envejecido y nos hemos cansado. Digo 32, por no decir 2. 2 años después de dar clase, con segregaciones de cortisol y de ahí viene el león, hemos envejecido. Y como decía la pregunta que le hicieron al hermano Pedro, espero que haya sido un alumno el que se coló y no un colega. ¿Cómo esta profesora es infeliz, se hace infeliz? Yo no creo que puedas hacer infeliz a alguien, pero por supuesto que sí fastidias. Y como dice Cabral otra vez, debería ser obligatorio porque los infelices fastidian mucho. Mientras del otro lado vemos nada menos, si alguien lo ubica, es el que se llama, por lo menos eso dicen desde el experimento de Wisconsin, que es el hombre más feliz de la Tierra y se le ubica como el monje feliz. Yo no sé si sea cierto, pero este hombre, lo que sí es cierto es que dejó su laboratorio de biología molecular en el Instituto Pasteur de Francia. Su objetivo era el premio Nobel. Dejó de lado el premio Nobel y buscó y hurgó por la felicidad, con lo que nos decía el hermano Pedro hace un momento. Y por supuesto, ahora trabajando con el Dalai, le dijeron, pero es que qué chiste así no tienes preocupaciones, no necesitas dinero. Por supuesto que puedo hacer dinero. Escribió algunos libros, ganó algunos millones y los donó también. Por supuesto que su cara es extraña, pero se le ve feliz, ¿no creen? Y si el monje feliz es cierto, por supuesto que bien merece la pena que deberíamos disfrutar el ser docentes. Repito mi pregunta, ¿qué podríamos lograr 1,200 personas trabajando en objetivos parecidos? ¿Qué podríamos lograr? Porque 1,200 personas trabajando en contra unas de otras, quizá no avancemos mucho. De las preguntas, que como ven no he resuelto ninguna, planteo algunos problemas. En filosofía siempre sabemos que la naturaleza humana está abierta, es inacabada, le falta por ser. Y esa falta de ser, ese completarme, resulta que alguien me ayuda a hacerlo. He ahí la maravilla del amor. Cuando otra persona me ayuda al complemento. Y qué desilusión cuando yo creo que esa persona es el complemento. Dice Platón que cada quien busca la otra mitad de sí mismo. El problema es que los jóvenes quieren encontrar esa eternidad hoy mismo. Quieren la eternidad ahora. Y por lo tanto, tenemos un alumno con analfabetismo moral, un profesor con analfabetismo digital y un papá con analfabetismo emocional. Excelente triángulo, ¿no creen?
Y el papá viene a pelearle a las escuelas porque no está de acuerdo con la calificación de su hijo. Eso se mostraba en las primarias, pero ya nos están llegando a posgrado, según me decían por aquí algunos directores. No estoy de acuerdo con la calificación de octavo de ingeniería de mi hijo. ¿Cómo hacer entenderle al papá que cada que va a protestarle a la escuela por su hijo, le está diciendo a su hijo elegantemente que es incapaz de hacerlo? Elegantemente, hijo, eres un incapaz. Yo voy a defenderte. Pero cada maestro que le habla mal también de las autoridades a su propio alumno y que le dice que este siglo está horrible y que esta sociedad está en descomposición y que vivimos tiempos nefastos, lo único que está haciendo ese profesor, que en unos cuantos semestres el alumno diga, sí es cierto, profesor, todo está en descomposición, incluyendo su clase. Tenía usted razón. Porque ese joven a los 21 años le dice a su papá, si las autoridades no sirven y la escuela tampoco, y los profesores están equivocados, papá tienes razón, tú también estás equivocado. ¿Entienden lo que estamos haciendo a gran escala? Dicen algunos psicólogos y antropólogos contemporáneos que esta es la etapa más gloriosa de la humanidad. No sé si sea cierto, pero algunos dicen que no es la era de su majestad, el yo. En este libro interesante que se llama El Mi Reinato. ¿Por qué mi reinato? Pues porque la mamá le dice al niño de secundaria, ¿qué quiere mi rey? ¿Cuánto quiere sacar en su maqueta? Esta etapa de mis reyes que se vuelven personas con autoridad, entre comillas, y por supuesto con una profunda miseria moral. Esta es una expresión de Edgar Morin, el gran educador y escritor contemporáneo. Vivimos una hiperplasia, hipertrofia del yo. Lo que no dice si es benigna o maligna, pero es una hipertrofia. Y cuando haya una hipertrofia, algo que hacer con ese yo porque invade otro. Y cuando invade mucho, aplasta cosas. Y cuando el yo está inflamado, aplasta. Yo no sé si el papá puede entender que no le podemos dañar la autoestima a un joven a los 16 años en 4 meses. Eso no es posible, señor. Si tiene problemas de autoestima, el problema viene desde que tenía 2 años en su casa. No nos diga que aquí le dañamos la autoestima. Yo no sé si hay mucha violencia o poco carácter. Esta es una expresión de Bauman. Es la generación impaciente. Esperar es un pecado. Miramos el reloj 20 veces y nos molesta cuando lo hacen los alumnos de nuestra sacrosanta clase. Y las jerarquías se miden en las personas por cuánto tiempo tienes que esperar. Por lo tanto, cuando esperas a todo el mundo, eres de jerarquía bastante baja. Cuando todo el mundo te espera, entonces eres una jerarquía alta. Dice Bauman, nos hemos vuelto especialistas en odiar esperar. Pero pregunta, ¿y para qué no queremos esperar? Bueno, eso no lo sabemos, pero no queremos esperar. Ahorramos tiempo y nuestra cuenta está en ceros. Tiempo de miedo, dice este neurocientífico español tan importante y tan conocido, se llama Francisco Mora. Dice este neurocientífico, es que el miedo es bueno. El miedo es bueno como protección. El miedo es tan dañino cuando se vuelve sentimiento, porque entonces le tengo miedo inclusive a lo que no conozco. Como emoción es una defensa, como sentimiento va apagando la vida de las personas. Y tengo miedo a lo incierto, y tengo miedo a mis alumnos, y tengo miedo a cambiar mi clase, y tengo miedo a hacer ajustes importantes en mi vida, y tengo miedo a decir, ya no soporto ni quiero más. Cuando el miedo es indefinido, causa mayores problemas, y se llama ansiedad. Y esta ansiedad acaba con los profesionistas. ¿Cómo puede ser que un profesionista tan joven, tan brillante, tan inteligente, con posgrado, con pasión, por lo menos la pasión le brillaba en los ojos cuando terminó la universidad, y 5 años después es igual a lo que tanto odiaba? Llega tarde, se apagó, no provoca, critica a sus alumnos, dice que no saben nada, dice que no son como su generación, que era por supuesto la inteligente y sana. Y en 5 años le bastó para que su pasión se apagara.
El miedo no es un problema, sino lo que hacemos con él. El miedo paraliza, detiene y apaga. Hemos dicho que tenemos muchas connotaciones en sello de nuestra época: exclusión, manipulación, consumismo, intolerancia y demás. Yo quisiera preguntar si estos son los sellos o hay unos sellos específicos de nuestra cultura. Quizá nuestra generación es una generación que ha dejado de querer superarse a sí misma y vivimos al día. ¿Qué pasa por la mente de un profesor después de que todo el día le ha salido mal? Que entregando los exámenes les dice: no estudiaron. Los papás no sé qué están haciendo. Los colegas no apoyan. ¿Qué pasa por la mente de un profesor cuando arrastra los pies terminando un día de trabajo? Y esperando, por supuesto, desde que empezamos el curso, cuándo es el próximo puentazo. Yo pienso que hay un síndrome, la verdad no lo he visto en el DSM-5, que es el manual de las anormalidades actual, pero debería existir, y se llama síndrome de Tántalo, por lo menos así le digo yo. Tántalo es un amado de los dioses. ¿Qué hace Tántalo? Se lleva tan bien con los dioses en la mitología que hasta come con ellos. Imagínate sentarte a la mismísima mesa con Zeus. Vaya, hay varias afinidades con Zeus ahí y sus deslices. Lo importante es que Tántalo se sienta con los dioses. Y en una de esas sentadas les roba la ambrosía. La ambrosía, si recuerdan un poco de mitología, es la bebida de los dioses. Les roba la eternidad. Yo no sé si es el mal que están haciendo nuestros jóvenes. Quieren robar la eternidad en una tableta. Tántalo exagera. Esa bebida es de dioses. Y es condenado, junto con otras fechorías que hace, a un castigo muy cruel, lleno de agua y muerto de sed. Porque está totalmente sumido en el agua, pero cuando quiere bajar la cabeza, el agua baja. Y cuando quiere comer de este árbol lleno de frutos, estira para darle una mordida y la hoja se levanta, la rama se levanta. Está lleno de fruta y muriendo de hambre. Está lleno de agua y muerto de sed. Yo no sé si nuestros jóvenes tienen el síndrome de Tántalo. Están llenos de apoyo, llenos de juventud, llenos de pasión y de hormonas, y están deprimidos. Y yo no sé si hay algún profesor que tenga síndrome de Tántalo. Tiene 8 grupos y 26 horas y ya quiere que sea viernes. Oye, profesor, que no te dé síndrome de Tántalo, ya lo tienen tus alumnos, porque luego el profesor tiene este síndrome, que es otro que alguna vez expliqué, el síndrome de Sísifo. Sísifo es muy astuto y es castigado también. Los 3 ejemplos que doy son castigos de cosas que no debíamos hacer. Sísifo es astuto y es condenado a cargar una piedra para siempre. Cuando termina de levantarla y de llevarla, al otro día está igual. Y yo me pregunto si algunos de nosotros no pasamos por las sensaciones de Sísifo. Me canso, sudo, me quejo y no sirve para nada. Es decir, todo el esfuerzo que realicé hay que volverlo a empezar. Por lo pronto podemos verlo de otras aristas filosóficas, como lo hace Albert Camus, pero como lo ven los griegos es un tormento. ¿Y cuánto tengo que hacer esto? Pregunta Sísifo, respuesta de los dioses: toda la vida. Toda la vida. Eso suena más a una condena que a una vocación. Y por supuesto, este es el de los papás y algunos profesores y jefes. Tengo que hacer todo yo. Todo yo. Nadie sabe hacer las cosas bien. Bueno, ¿para qué las haces tan bien? O, ¿por qué no le enseñaste a otro a hacerlo igual de bien que tú? Qué maravilla cuando un alumno nos supera. Qué maravilla. Qué maravilla cuando un alumno me alcanza, se codea conmigo y luego me enseña cosas. Porque creemos, y todavía hay algunos de nosotros que creemos, que en la universidad se viene a enseñar. Maestros, en la universidad no se viene a enseñar. Venimos a aprender todos. Y mientras aprendemos, algunos tenemos el privilegio de enseñarles algo a otros. El problema de cargar mucho, más todas las lesiones físicas que puede haber, hernias, desviación de columna, rodillas frágiles, cansancio, de malas, amargura y todo lo demás,
Además de todo eso, además no lo hacemos bien, si es demasiado. Y el problema no es ese. El problema es que cuando cargamos de más, tarde o temprano lo tiraremos. Tarde o temprano lo tiraremos. Y le caerá en la cabeza a alguien que no supo ni aprendió jamás a cargar. Es el gran pecado de los padres de nuestros días. Quieren hacer tanto por sus hijos que les cargan en el mundo. Y cuando el papá envejece o muere o se fastidia, le suelta el mundo a su hijo. Bonita terna. Mi alumno con síndrome de Tántalo, yo con síndrome de Sísifo y el papá con síndrome de Atlas. Juntos y por asociación. Decíamos en esa que meterse al mar es muy peligroso. El mar es para respetarse. O mejor no te metas. O admíralo desde lejos. Porque el mar mata. Igual que la docencia puede matar. Cuando no te vuelves maestro. Porque si solamente das clases mientras estás haciendo otra cosa, no me importa si tienes 3 horas o 40. Educar es de tiempo completo, aunque tenga 3 horas. Porque si no lo hago, porque si me meto solamente en la orilla, me pasará eso. Solo me metí 3 horitas a la semana. Y aún así la revolcada es de la revolcada de mi vida. Como esa persona que va una vez a la playa en 5 años y esa vez se murió. Si no sabes del océano, no te metas. Pero cuando lo conoces, lo amas. Y cuando lo amas, disfrutas de su profundidad, de su belleza, de sus tonos, de su energía y de la gran armonía del cosmos. En una palabra, yo pienso que la generación de nuestros jóvenes es una generación frágil, a pesar de que tenga tanto egoísmo. Y tanto egoísmo es precisamente la manifestación de una fragilidad. Y detrás de esa fragilidad, por supuesto, aparece nada menos que el ego. El problema no es que sea egoísta, ni que le dé síndrome de Tántalo, eso más bien es tristeza. El problema es que es una generación dañada, una generación fracturada. ¿Qué le pasa a ese joven soñador que 5 años después dejó de soñar? ¿Qué le pasó a esa señorita que dijo, no me conviene lo que me enseñaron y entonces cambio a aquello que odiaba tanto? ¿Por qué las personas nos convertimos en lo que odiamos sin darnos cuenta? ¿Cómo puede un profesor irradiar infelicidad y amargura? Nuestra generación, y no solamente los jóvenes, tiene daños, tiene grietas. Pero quisiera puntualizar algunos errores específicamente académicos. Son 4 errores. Conforme vaya mencionando los errores, vamos a hacer un pequeño examen de interiorización y si localizas que ese error lo cometes, te aseguro que te vas a sentir más libre inmediatamente. Los símbolos son cosas que unen a las personas. Nuestro lema, nuestros valores, los valores que defendemos, son un símbolo y eso nos une. Pero lo mismo que une separa. Es una complicación. ¿Cómo es posible que lo mismo que me una me separa? Es decir, los mismos padres que nos unen, quizá a la hora de las herencias nos separan, sobre todo cuando quiero más. Los mismos maestros que nos unen, después nos separan. Los mismos países que nos unen nos separan. Si se vuelven ídolos o si se vuelven íconos. Primer problema. Chauvinismo. Estos son problemas universitarios que dice Martha Nussbaum en el cultivo de la humanidad y menciona, entre otros, fundamentalmente estos 4. Y dice que los docentes universitarios del mundo tenemos fundamentalmente 4 errores graves. El problema es que no los advertimos. Primer problema grave. Y estos 4 problemas redundan en la falta de apertura e interculturalidad, por eso los menciono. El primer problema se llama chauvinismo, de un tal Chauvin. Hasta la fecha, chauvinismo, ya escrito con O, se considera una persona que es muy patriota. Y vaya, está bien que seamos patriotas. Y que te pongas de charro y te vistas y cantes y etcétera, etcétera. Está bien. Pero ¿qué pasa cuando tu patriotismo es exagerado? ¿Cuál es la consecuencia de ser
tan patriota. Lo puedo aplicar al país, pero también lo puedo aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, a mi profesión, a mi carrera. Hay muchas carreras, pero la filosofía es la mamá. Perdón. Eso es ser chauvinista. Bueno, pero ¿qué tiene que sea la mamá? La mamá ya envejeció. O hasta a lo mejor se murió. ¿Cuál es el problema de defender tanto la filosofía, el derecho, la medicina? Porque el contador dice, tú me dices cuadrado, pero yo me llamo preciso. Y el médico y abogado dirán, luego me vendrás a ver. Te espero. El problema no es defender su profesión. ¿Cuál es el problema de ser chauvinista? Dice Martha Nussbaum, que defendiendo tanto lo mío, minimizo lo tuyo. Como algunos papás cuando les dicen a sus hijos, quiero estudiar guitarra clásica. No, ya en serio, ¿qué quieres estudiar? O sea, estudia algo serio. Quiero estudiar teatro. Primero estudia una carrera de verdad, hijo, y luego ya estudias eso. Quiero estudiar filosofía, por ejemplo. El problema no es defender lo tuyo, sino minimizar lo externo. Y ese es el principio de la cerrazón entre países. Cuando soy tan mexicano, tan increíblemente mexicano que lo defiendo a toda costa, odio lo guatemalteco, nicaragüense o colombiano. Defender no está mal, pero cuando defendemos mucho nos cerramos. Inclusive cuando digo que la comida de mi madre es la mejor del mundo. Es un acto inocente de chauvinismo, porque más bien es a la que mi paladar está acostumbrado, ¿no creen? Bien, espero que hayan localizado sus chauvinistas, sus chauvinismos en clase, que por cierto a los alumnos les caen bastante mal, cuando les decimos que somos los amos y señores del mundo, o al menos cuando nos convencen y los convencemos de que nos sigan a una imagen que quizá no sea cierta. El romanticismo más bien incluye a cosas que no hicimos pero pudimos haber hecho. Es decir, yo estudié filosofía, pero de verdad mi examen era para química. Tenía espíritu científico, hubiera sido un buen químico. Levante la mano, ¿quién iba a estudiar otra carrera y terminó cambiando de carrera? 1, 2, 3, 4, 5, 226, gracias. Y al paso del tiempo decimos, es que yo podría ser una gran bailarina. ¿Y qué estudiaste? Química en alimentos. Vaya, está bien, pero piensas una vida que no viviste. Una vida que yo pude vivir y no viví. ¿Y eso qué tiene de malo? Realmente no tiene mucho de malo. El problema del romanticismo es que pienso en una vida que no viví y descuido la que tengo ahora. Es que yo a estas alturas debería de estar dando clase en Suiza, ¿no? O por lo menos en Saltillo, que ganó el número 1 de ranking de seguridad, ¿no? Saltillo y Mérida fueron primero y segundo. Pero resulta que Ecatepec fue creo que la última. Y entonces decimos, yo quisiera estar dando clase en Mérida, ¿qué hago aquí? El problema no es evocar Mérida, el problema es que ni me voy y veo otra vez la Condesa, otra vez. Tercer vicio, el arcadianismo. El arcadianismo es un vicio extraño en los docentes que es precisamente inversamente proporcional al chauvinismo que tenemos. Es decir, lo mejor de la vida lo tiene otro. Otro tiene los mejores alumnos. Es que tú tienes matemáticas, todo el mundo te tiene miedo. En cambio aquí me tienen lástima porque a nadie le interesa mi carrera. El arcadianismo es pensar que otro profesor sí tiene los buenos. Otra carrera sí tiene los inteligentes. Ahí van los inteligentes y los dedicados, y aquí nos mandan todos los sobrantes y los desorientados. El arcadianismo no tiene tanto de malo como decir qué maravilla que tienes buenos alumnos. Lo malo es que descuido a los míos pensando en que debe hacer otras cosas. ¿Saben cuántas personas piensan que los profesores de educación física lo tienen muy fácil porque a todo mundo ahí no hay presiones y todo mundo tiene cierta atracción? Por supuesto que es falso. Y vaya que tienen problemas para que los alumnos quieran activarse. Y lo mismo pasa en idiomas, y lo mismo pasa en cultura, y lo mismo pasa, por supuesto, en las materias, entre comillas, complicadas. Y el cuarto, el menos notorio de los cuatro, pero quizá el más peligroso de todos, el escepticismo, es el que no crees que las cosas puedan mejorar. En este país no puedes hacer cosas.
En esta institución nadie te escucha. Aquí no puedes hacer cambios. Le dices a un profesor que recién ingresa. O deberías decir, no he sido suficientemente claro para que me escuchen. Fíjense qué contaminante es decir, aquí no te escuchan. En lugar de decir, no he hablado suficientemente bien para que me escuchen. Hay un mundo. El problema de estos vicios, dice Martha Nussbaum, es que actúan en expansión. Y entonces mi alumno crece con síntomas de chauvinismo agudo y mejorado. ¿Qué es ética intercultural? Es entender primero que la riqueza viene de la diversidad, que la riqueza viene de lo diverso. Y por supuesto que recordar en la esencia de lo humano y en esta diversidad es cómo me conozco yo. Es a través de mi alumno que me conozco como docente. A menos que alguno de nosotros les dé clase al espejo, son nuestros alumnos los que nos dan pauta para conocernos. ¿O seremos de los que decimos, nadie pasó el examen? Profesor, tenías que incluirte y decir, no pasamos el examen porque yo se los expliqué. ¿O es acaso que vamos conduciendo el camión, yo soy el chofer del camión y les digo, creo que ya se perdieron? Sería bastante ilógico. No, ya nos perdimos. Si no es que ya nos perdiste. Entonces yo me imagino al docente que todo el mundo reprueba y además consigue estatus porque tiene cierto temor, se baja del camión, se retira a una zona segura, se sube a su coche y desde su coche les dicen, ya se perdieron. Por supuesto, lo lejano parece próximo y lo próximo me enseña. No venimos a la universidad a enseñar, porque entonces empezamos a morir. El docente que viene a enseñar está muriendo, como docente por lo menos. En una frase de la filósofa española de la Cortina, cada sesión es una cátedra de interculturalidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alumnos de otras partes? De provincia, de otros países. Ahora recién tuve una alumna de Colombia, otra de otros países del extranjero, es decir, inclusive de Europa o de provincia y de otras ideas y de otras formas. Y primero pensamos que ser intercultural es como, pásale, siéntate. Eso no es interculturalidad. Pásate y siéntate es apenas el rostro. Hay intercultura cuando es pasa y enséñanos. Pasa y muéstranos. Pasa y vamos a aprender de lo diferente. Y cuando me veo a los ojos de una alumna de Corea, hemos tenido alumnos de Corea en la maestría en educación. Cuando vemos el grupo desde los ojos de Corea, nos conocemos mejor como grupo. No significa ser corteses con el diferente, significa la apertura para aprender del diferente. Y qué maravilla cuando a través de los ojos de mi alumna extranjera nos conocemos mejor como grupo. Y cuando de la forma de ser de grupo también le enseñamos algo a la alumna de Corea. Uno piensa que enseña y termina aprendiendo. Para mi gusto, los profesores, explicaba yo en el foro de mesa, somos una especie de acompañantes viajeros. En mitología, este dios se llama Hermes. Y por lo tanto, conecta mundos que son diferentes. ¿Habían visto un mundo tan diferente como ciencias y humanidades? Que no debería ser. ¿Cómo pueden estar tan distantes mundos que deberían estar interconectados? Mundos distantes, públicas y privadas. Mundos distantes, capital y provincia, Ciudad de México. Mundos distantes, América y Europa. Primer mundo, y segundo y tercero y cuarto. ¿Cómo puede estar tan distante lo que no debía estarlo? Para eso hay un apoyo, y es ese Dios que conecta. De hallazgos afortunados, de viajes seguros. Es un viaje difícil, pero es un viaje seguro. ¿Quién de nosotros provocamos una clase
interesante, compleja inclusive, compleja, pero que de por sí forma parte de un viaje seguro. Es decir, una compañía que tiene ciertas garantías de que el chofer sabe dónde va. No vaya a ser que a mi alumno resulte que se baje antes de que me siga perdiendo. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Fíjense lo que hacemos. Aquí estoy yo, profesor, alumno, papá, y tengo algo muy distante. Esto es un texto. Es una mini sesión de 4 minutos de una disciplina llamada hermenéutica. Ese texto, el origen de la palabra texto viene de la palabra tejido. Es un tejido. Y hay algunas clases que tienen un tejido lleno de nudos. No sabes ni dónde empezó, ni en qué va, ni dónde va a terminar. Puede ser un problema, una cara, una persona, o puede ser el grupo entero. ¿No es acaso que hay profesores si ven un grupo en un tejido perfectamente coherente? En cambio hay grupos que son nudos tras nudos. Decían los árabes, afortunado el que sabe quitar el nudo, porque puede tejer redes. Y por lo tanto lo que hacemos es, hay un mundo externo y hay un vínculo entre nosotros. Y por lo tanto se da una fusión. ¿Cómo es posible que les lleve 20 años a mi alumno, 5 o 30, y de repente tenemos un punto de fusión? Él iba caminando a otra historia, yo iba caminando por otra historia y de repente nos encontramos. Pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿El yo? Con todos mis prejuicios, historia, cultura y época. O el problema, mi alumno, con toda su situación, problemas, circunstancias y demás. O la fusión. Pregunta capciosa. A, B o C. ¿Cuál es el centro y cuál es lo más interesante de este esquema hermenéutico? A, B o C. Personas que dicen A. Nadie dice A. Bueno, los profesores ego no vinieron. B. El alumno es el importante. C. La fusión. Ahí está la sorpresa y la maravilla. Muchas gracias. Dije que era capciosa. A, B o C. ¿Cómo dicen los exámenes de confusión múltiple? Todas las anteriores o ninguna de las anteriores. En este caso es E. Ninguna de las anteriores. Ninguna. Yo no soy lo interesante del esquema, ni mi alumno, ni nuestro encuentro en un aula, tampoco es lo fundamental. Lo maravilloso de la hermenéutica es todo lo que deriva de ese encuentro. Todo lo que deriva de ese encuentro. ¿Cómo es posible que la vocación de un joven resulte de una clase de quinto de prepa de una materia que no era de esa carrera? Y no fue por vacuna, sino fue por idea. Y el profesor hace un breviario, un paréntesis, una provocación, y de repente el alumno, con un insight, dice, eso quisiera hacer el resto de mi vida. De una sola sesión. Aquí está la sesión y aquí está la provocación. ¿Saben cuánto puede enseñar un padre a su hijo de una visita al banco? Cuando el papá solamente dice, ¿cuánto necesitas? Ahí está. ¿Cuánto necesitas? Ahí está. Pero un día lo acompaña, y un día le enseña a cobrar, y un día ve cómo se reparte, y un día ve cómo se va. Fue solo un día. Y la mente del hijo se abre para siempre. Para siempre. Mi petición del iPhone 7 creo que la puedo posponer. Porque ya entendí cómo le hace mi padre en las mañanas para traer el dinero que yo le pido, quiero, para ayer, mi nuevo aparato. Por lo tanto, la hermenéutica consiste en pasar de una manipulación a una liberación, de una inconsciencia a una conciencia, de un monólogo a un diálogo, de una disciplina a una transdisciplina. Estudié humanidades y mi maestría está saliéndose de ella. O cada vez tenemos más en la maestría en educación personas que no son del área humanística y eso es genial.
qué es capaz un niño de 2 años? ¿De qué somos capaces 1200? Dije ya. ¿De qué son capaces unos alumnos de preparatoria? Por aquí hay algunos profesores. 15 minutos sin profesor. Creo que exageré, debí haber dicho 5 minutos sin profesor. ¿De qué son capaces? Por supuesto que son capaces de jugar un partido de fútbol de clase mundial dentro del aula. El ser humano tiene una capacidad impresionante para hacer cosas aparentemente descerebradas. Según Tremblay, parece angelical a los 2, pero está llegando al tope de su violencia. A los 2 años el niño, si pudiera, es capaz de matar, si pudiera. Y si no, pregúntenle a las mamás de preescolar por qué las llaman en las escuelas. Saca la lista la educadora, la directora del centro educativo y dice, ¿qué dice? Mordida. Mordió, rayó, le picó con el lápiz, le pateó la espinilla a la miss. Si ese niño tuviese navajas, no lo digo yo, lo dice Richard Tremblay, si tuviera navajas le quitaría con navajazos el juguete a su compañero, pero no se le han presentado las navajas. A los 14 las va a conocer, o a los 8, y después conoce pistolas, y después conoce bombas. El ser humano tiene una naturaleza un tanto salvaje, según Tremblay. Tampoco es un pesimista, porque dice que existe una magia llamada educación. Y la educación, por supuesto, nos puede llevar de la natura a la cultura, y de la cultura a la multicultura, y de la multicultura a la intercultura. Allá arriba está la armonía, allá arriba está el aprendizaje. Vamos de lo natural a lo humano, a lo profundamente humano. Por lo tanto, los tránsitos son de dynamis, dice Aristóteles, de la posibilidad, de la capacidad, a la entelegeia. Entelegeia significa realidad, acción, acto. No es lo mismo querer hacer o querer dar una buena clase a que los alumnos digan que sí. No es lo mismo querer enseñar idioma a que mi alumno después de X semestres pueda entender, darse a entender por sí mismo. No es lo mismo pensar, por supuesto, que hacer, enseñar que aprender. Aprender que desaprender. Esto es difícil para nosotros. Desaprender, ¿qué les parece? Que reaprender. De la emoción a la razón y de la razón a la comprensión. ¿Qué es ética intercultural? Avanzar en la comprensión de los seres humanos. Lo local solo es circunstancial. ¿Qué hicimos para ser mexicanos? ¿Qué hicimos? O más bien, ¿qué hizo mi madre para que yo fuera mexicana? Para que yo fuera mexicano. Decían los antiguos que somos ciudadanos del mundo. Y cuando entiendo que soy ciudadano del mundo, soy mejor mexicano. Porque las otras personas me ayudan en mi crecimiento y en mi comprensión. Haciendo un pequeño homenaje a Leopoldo Flores. Leopoldo Flores murió este año. ¿Alguien sabe quién es Leopoldo Flores? Leopoldo Flores toma toneladas de cosas diferentes para hacer esta maravilla. Y está en Toluca. Es una maravilla de cosas diferentes, translúcidas, con cortes, con diferencias, con fuego, con trabajo. El gran vitralista mexicano, Leopoldo Flores, murió hace solamente unos meses, pero ¿quién podría decir que ya murió ese hombre cuando podemos ver su grandeza? Cómo algo tan diferente puede ser tan armónico. Y cómo precisamente la belleza, porque además su explicación es totalmente dialéctica de bien y mal, de insignificancia y grandeza, de pobreza y riqueza. ¿Cómo a partir de esta diferencia se puede dar tanta belleza? ¿Cómo puede existir un profesor que se queje de sus alumnos cuando es profesor por sus alumnos? De la belleza de lo diferente a las clases que te hacen, en el mejor sentido de la palabra, a las clases que te hacen de simplemente respirar. Aquí está, algunos alumnos, bueno, están vivos, ¿no? Está respirando, sí, creo que está respirando. Pero después, aspirar. De ahí en lo que jugábamos a veces en las escuelas, un espiro, está lleno de aire. Aspirar. Y después, inspirar. Algunos profesores nos inspiran. O cuando nos da miedo algo, o entrar a quirófano, o pararnos aquí, nos tenemos que llenar de aire. Gracias a algún profesor que nos enseñó.
Y por supuesto, después toca trabajar duro, fuerte, constante e inteligentemente. Si no, nos pasa lo que a Sísifo. Duro, constante e inteligentemente. Y entonces hacemos un ascenso de la aspiración a la transpiración para que alguien nos ayude a volar. Y análogo con un cometa, si hemos hecho cometa en casa, ojalá hayan hecho un cometa con sus hijos o sus sobrinos, porque además de que te bates y se te rompen los primeros dos, pero después queda listo. ¿Y cómo puede ser un material tan frágil, hecho para grandes alturas? Eso pienso que es el ser humano, un ser frágil, pero hecho para grandes alturas. Y la maravilla de volar a grandes alturas es que se ve mejor. Y por supuesto, hasta lo puedes hacer con otros. Campeonato mundial. Volar en comunidad es lo máximo. Porque a veces eleva el profesor, pero él solito. Solito llegó a las alturas. Y los profesores más terrestres que nunca. Qué maravilla que alguien vuele contigo, que te enseña a volar, porque después no quieres menos. Es lo bello y lo complejo de que alguien te enseñe las cosas valiosas y bellas, porque después no quieres menos. Y cuando alguien te enseña la apertura de la vida, entonces no quieres menos que eso. Hicimos también esta analogía porque me parece bastante sensata en relación a la educación. Mientras tenemos un Petrus, o más bien un Petru, la botella no está tan cara, cuesta apenas 3.500 euros. Y si es cosecha 91, excuso decirles porque fue grandioso y genial. Y por supuesto que un Petrus no es cualquier cosa. Me dice mi maestro de enología, es que esto no es, entiéndelo, José Luis, no es una bebida. Así pues yo la veo muy líquida. No es una bebida, es un alimento. Es un alimento. Tiene lo mejor de la tierra. Sus raíces de 15 metros o más. Tienen lo mejor del trabajo del hombre, lo mejor de la tierra. Tiene lo mejor. Capta trufa, vainilla, frutos rojos, zarzamora, barrica, 12 meses. Pues yo sigo viendo como que a mí no me tocó ponche, ¿no? Pienso en esa analogía porque así son a veces nuestras clases. Les damos un Petru y el alumno quiere echarle limonada para que le sepa mejor. Y entonces me cuestiono si lo que tenemos que hacer es mejorar el sabor de las clases o preparar el paladar de los jóvenes para que degusten lo mejor. Y lo que estamos haciendo en el siglo XXI es condimentar, echarle picante y echarle dulce para que le guste, en lugar de preparar su paladar para que deguste lo mejor de la tierra. Por supuesto, los enólogos saben de degustar. Dice de la cortina que así es la educación, porque la educación se trata de degustar los valores. Y cuando degustas los valores morales como de un Petru, no quieres menos que eso. No quieres actuar menos que eso. Y no quieres que tu alumno aprenda menos que eso. Parte de la labor educativa es degustar los grandes sabores de la existencia. Y por lo tanto tenemos viajes de las emociones. Este esquema es de Ekman del 72 y sigue siendo vigente. No solamente los programas que hablan sobre los rostros. El rostro dice, invita y provoca. Los rostros no mienten. La palabra puede mentir, pero tu rostro no. Y cuando un alumno está fastidiado, en su cara lo puedo ver. De las emociones de Ekman a las de Punset del 2014 o a las del doctor Vizquerra 2015, que son estas 300 formas de manifestarme, de existir, para que yo viva entre el agobio, para que yo viva entre el miedo y el agobio.
300 maneras diferentes de manifestarme en la existencia, y los docentes luego radicamos entre la ansiedad y el miedo. Dentro de las pasiones como fuerzas que duran toda la vida, según Tomás de Aquino en el siglo XIII, hasta las capacidades, según la Universidad La Salle en 2015. Estas son nuestras capacidades que planteamos en el modelo educativo. Observen, el docente debe tener y promover, detonar y potenciar la capacidad de un alumno de comunicación, de ambiente inclusivo, de ambiente colaborativo, de autonomía y adaptación. Cada docente de la Universidad La Salle deberíamos estar promoviendo cada sesión, estas capacidades. ¿Cómo se define una capacidad? Se puede definir como una posibilidad educable que engrandece y perfecciona un alumno. Los docentes y los expertos en didáctica dicen que los docentes tendríamos que tener estas habilidades. Habilis quiere decir que ya se tiene. Cómo cambiar, comunicar, provocar, reforzar, preguntar. Habría que ver quiénes de nosotros podemos hacer todo esto. Pero no se trata de potenciar, sino potenciar hacia algún lugar. Desde los valores de siempre, por supuesto, a los valores más que lasallistas, los que defendemos en la Universidad La Salle y vivimos y tratamos de vivir y tratamos de contagiar día a día. Y como dice algún hermano, es que no se trata de que estés rezando todo el día, se trata de que tengas fe en que tu alumno puede ser mejor de lo que es. Ojalá dejaras las fotos por las películas. ¿Y qué me refiero con foto? Que hacemos un diagnóstico y decimos, ese alumno no quiere. O querrías decir, profesor, ahora no quiere. Es que ese alumno no le interesa. Lo que querrás decir es que ahorita no le interesa. Es que ese alumno no puede. O deberías decir, no ha podido, profesor. O no hemos podido, si hay un poco más de madurez. Fraternidad, que no significa solamente estar en la noche colonial y en las convivencias, sino estar unidos como hoy para hacer planes y proyectos donde nos involucren. Fíjense cómo les hablamos a los alumnos de ello y nosotros cada quien va por su parte, con el pretexto de que no tenemos tiempo. Y por supuesto el servicio, que no es estar soportando y trabajando horas extras, ayudando en lo que me pidan, sino el acto supremo y el poder supremo que tiene un educador para que otro pueda ser mejor gracias a él. Desde las grandes virtudes del siglo XVIII, que siguen siendo válidas para un profesor lasallista, qué bello es ver al cielo, qué bello las imágenes que nos presenta Pedro, porque te sientes pequeño. Y cuando te sientes pequeño, empieza tu grandeza. Eso es prácticamente lo de siempre. A las grandes virtudes de toda la historia del pensamiento, oriental u occidental. Es cuestión de fidelidad, profesores. Y por fidelidad no significa portarme bien con la pareja que tengo, que no estaría nada mal. Pero fidelidad significa un acto de memoria. Yo juré que iba a ejercer mi profesión como un servicio. Y cuando olvido ese juramento que hice, estoy faltando a mi memoria. La fidelidad no es portarse bien con la pareja. Eso es por añadidura. La fidelidad consiste en la lealtad a lo que yo dije. Y yo dije que quería ser maestro. Y yo dije que iba a conducir a este grupo. La verdadera fidelidad es una congruencia con lo que uno mismo dice. Y cuando uno falta a la memoria, por consecuencia, daña a la persona. Cuando olvidamos nuestras promesas, estamos faltando a nuestros alumnos, a nuestras autoridades y a nuestra institución. Y de paso, a la comunidad entera. Mis respetos para los profesores de ciencias. Yo no sé cómo alguien puede dar cálculo y además que le entiendan. No me he podido explicar eso. Mi admiración. Las humanidades, bueno, por supuesto que tengo cierto favoritismo, no chauvinismo. Pero benditos profesores de idiomas, porque ahí está la interculturalidad. Son ellos los que nos abren los panoramas del mundo, porque no es lo mismo leer a Descartes en español que en francés. Y cuando lo lees en su idioma original se te abre otro mundo. Estos profesores de idiomas abren puertas del mundo. Los profesores de cultura y arte abren las puertas de otra dimensión de la existencia. Los profesores que nos ayudan a cultivar el cuerpo
nos abren puertas a otros mundos y son verdaderos compañeros de viaje. ¿Qué podríamos hacer todos nosotros? Por supuesto, ser excelentes compañeros de viaje y abrir, como lo hizo mi profesora de idiomas, abrirme la puerta a otra cultura. Es precisamente la ruta de interculturalidad, rostro y palabra. Maestros, permítanme hacer una pequeña remembranza, pero maestros que acompañaron mi alma, hombres y mujeres de trabajo, viajeros del tiempo, inspiradores, educadores, provocadores, transportadores, aprendices. Solo los sabios son maestros, los demás somos aprendices que nos prepararon para el viaje y la apertura. Hace un par de años pedí en un ejercicio de imaginación que evocáramos a los tres grandes de nuestra vida y utilicé el cinto de Orión para ello. Hoy, y no hago la memoria de un western de películas, sino simplemente pienso en aquella sensacional película y pieza que se llama Los Siete Magníficos. ¿Quiénes serían los siete magníficos? ¿Quiénes serían los siete magníficos que me enseñaron el viaje de la interculturalidad? Ya tienen en su mente sus propios siete magníficos, porque no se los voy a prestar. Son mis siete magníficos. ¿Por qué hago un pequeño homenaje a estos siete magníficos? Porque cada uno me mostró una puerta distinta. Cada uno me abrió la puerta a un mundo distinto. Y cada uno me hizo ver que lo gran y lo maravilloso, la gran potencial de mi vida estaba en lo que yo no había pisado aún. No me llevaron de la mano, solamente me dijeron dónde comprar el boleto para ese viaje. Este señor me enseñó los viajes por la historia, interesarme por Egipto, interesarme a profundidad por Roma. Francisco Leonel de Cervantes me dio clase de historia de las culturas. La historia había sido aburrida para mí y se volvió lo más fantástico del mundo. Su clase de la historia era un viaje de interculturalidad. Por aquí anda todavía, pero ¿cómo le pago que me presentó a Platón? ¿Cómo le pagas a un hombre que te presentó algo que te ha acompañado toda tu vida, a partir de una sencilla y simple clase de prepa? Este hombre me enseñó los viajes entre la filosofía y la religión. Claro que no lo conocía así, sino un poco más así. Y este señor me enseñó una disciplina que yo no sabía que existía. Es más, todavía no sé si exista, pero debería llamarse literosofía. Si casáramos la literatura y la filosofía, debía existir una carrera diferente. Esa carrera debería ser licenciatura en literosofía. Puros literatos que son a su vez con contenidos filosóficos. Sería una materia genial, o una disciplina, o un posgrado. Mientras tengo aquí a don Rafa, aquí tengo a Fernando Martínez Luna, aquí al maestro Dacal, al hermano José. Nunca me dio clase, pero cada vez que lo escuchaba me cimbraba con lo que decía. ¿Cómo podría enseñarme la capacidad de elocuencia vinculada a su congruencia de vida? Un día saliendo de una charla me dijo, usted y yo hablamos mucho. Bueno, yo no sé si yo, pero usted habla genial. Pues más vale que estemos escribiendo algo, profesor Córdoba. ¿Cómo? ¿Usted está escribiendo? Pues no mucho. Pues si no está usted escribiendo cosas, lo que usted dice no sirve de mucho. Esa noche me puse a hacer un ensayo, por supuesto, pendiente. Pero ¿cómo puede un hombre mostrar tanta congruencia con la elocuencia de sus palabras? Por supuesto, ¿quién me presentó a la Edad Media? Los viajes por el medievo. Y me enseñó que el Renacimiento se generó muchos años antes de que se generara oficialmente. ¿Cómo le pago a este hombre que me enseñó los viajes por la sabiduría de la Edad Media que sigue siendo vigente? Y por supuesto, ¿cómo dejar al centro de la estrella que me enseñó el poder de la palabra para viajar? El poder de la palabra como vínculo de comprensión. Primero entiendo una palabra, luego un contexto, luego un libro, luego una clase y termino entendiendo a mis compañeros. Por eso decía Cortina que todas las clases son de interculturalidad. Empiezo entendiendo una palabra y termino descifrando el mundo.
¿Cómo le pago a los 7 magníficos? Tendría que decir, una vez salida la mercancía, no hay devolución. ¿Cómo le pago a estos grandes? Cada quien tiene sus grandes. Está bien, son tan grandes que se los presto a algunos. ¿Cómo le pago a los grandes? Primera respuesta, no les puedo pagar. Segunda respuesta, pues ni siquiera me van a cobrar. Bueno, espero que no, porque Fernando todavía anda por ahí. Pero no cree que haya mejor pago que yo promueva la apertura de mentes, la concordancia entre personas, que mis alumnos se generen como personas comprensivas, que mis alumnos sean capaces de abrir otros mundos como alguien abrió los míos. Me parece que la mejor forma de pagar a personas como Luciano Barb, José Antonio Dacal, Fernando Martínez, don Rafa, Leonel de Cervantes y por supuesto don Alfonso Torres Lemos, sería no copiarles porque solamente haré el ridículo, no copiarles, sino continuar por la senda que ellos también siguieron de otros. Y cuando corre uno mucho por la misma senda, la senda se ensancha. Cabemos más en esa senda. Un gran tributo sería que mis clases no apestaran. Sería un buen tributo. Que mis clases abrieran panoramas. Y que no, como en la pregunta de hace rato, que no mi infelicidad le pegue de amargura a las personas que me escuchan. Por último, mientras vemos la sensacional nebulosa de Eric de la hélix en unicornio, vemos el gran vitral del hombre sol. Se llama El hombre sol. Autor, Leopoldo Flores. Ubicación, Toluca. El hombre sol está lleno de poder. Aspira a la trascendencia. Está lleno de diferentes tonalidades. Está lleno de historia y contrastes. Está lleno de confusión y maravilla. Está lleno de grandeza y pequeñez. Ese hombre sol, que podría ser alguno de los profesores, y lo que más me impresiona es que cuando a mis alumnos de didáctica les pregunto quiénes son los mejores de sus vidas, nada más que les digo que solo uno, me llevo una gran sorpresa y maravilla cuando el nombre es de una persona que yo conozco. Es decir, cuando salen los nombres de personas que están aquí, de preparatoria, licenciatura o posgrado, depende del alumno, y siempre me mencionan un profesor de la Universidad La Salle. Aunque hayan venido de otras partes a estudiar aquí después la universidad, y me mencionan a alguien de la universidad. Y si vinieron a hacer la prepa, mencionan a alguien de prepa. Pero cuando los presiono y les digo, pero el mejor de todos, y siempre me dicen a alguien, por lo menos en estos más de 10 años, alguien que ya conozco yo. Y por supuesto yo me pregunto si ese maestro no es una especie de hombre sol. Está invitando, está volando, está trascendiendo, está contagiando y por no decirlo, está conectando. Por último, antes de pasar a las respuestas, parece que la educación es un proceso. Yo les invito a dejar las fotografías a un lado y ver las películas. Y cada que hacemos un diagnóstico de un alumno es un diagnóstico provisional. Está por ahora en este semestre, en este año, en este grado. De modo que cuando yo lo veo 3 años después me sorprende su capacidad de hablar, su capacidad de escribir, su capacidad de expresarse, su capacidad de resolver problemas. Cuando nos quedamos con fotos, nos quedamos con algo muy pobre y muy pequeño. La educación es un proceso y es un proceso lento y bello. Como un buen manjar que hay que comerlo lento, como el amor, que también debe ser lento. Parece que ética intercultural significa abrirme a la diferencia sin perder la identidad. Abrirme a la cultura, pero no por eso dejar la universalidad.
O como dice Edgar Morán, la multiversidad. Por lo tanto, el aprendizaje es apertura y la ética es valoración fundamentada. El miedo en clase funciona. Cuando los aterra mi examen, funciona. Cuando tienen miedo de reprobar mis materias, funciona. Pero es un éxito a corto plazo. Es un éxito a corto plazo. Cuando ven la calificación que pasaron, tiran mi materia, mi cuaderno y, por si fuera poco, mi persona en general. Cuando el alumno obtiene la victoria de la comprensión a través de la alegría, la clase se le queda para siempre. La alegría se filtra a la dimensión del ser. Parece que las cosas más bellas vienen de la diferencia. Y parece que el verdadero maestro en ética intercultural actúa también en ondas expansivas. Dijimos que el chauvinismo actúa como ondas expansivas. ¿Y qué pasa con el profesor cuya materia es ama y señora de todas, suficiente para pisar a todas? ¿Qué pasa cuando ese joven tiene esa profesión? Por supuesto que es un chauvinista igual que su profesor. Y si te enseñan que una persona que es pasante o de primer semestre no merece ni siquiera hablar, cuando él es profesionista hace lo mismo. Y eso los griegos le llamaban mímesis. Copiamos. El problema es que copiamos lo malo. Cuando yo conozco un maestro que me enseña apertura, interculturalidad y comprensión, ese maestro es una pequeña gota de un lugar perdido, de un rincón pequeño, de una institución pequeña. Pero esa gota cae y hace ondas expansivas. Ondas expansivas que funcionan para lo bueno y, por supuesto, para lo malo. ¿Qué significa ondas expansivas? Dice Steven Pinker, psicólogo y director de neurociencias de MIT, que vivimos el mejor de los momentos de la historia. No lo digo yo, lo dice Pinker. Vivimos el mejor momento de la historia, pero esta generación es la especialista en el microscopio de la maldad. Nunca antes habíamos sabido tanto de la violencia, pero de una manera contrastante vivimos la etapa más pacífica. Como nunca habíamos sabido tanta de la maldad, parece que todos hemos etiquetado que vivimos los peores momentos de la historia, que Pinker dice, después de un libro de 1000 páginas, que eso no es cierto. Por lo tanto, parece que la frónesis aristotélica tomista contemporánea, y hablo por Michael Sandel es catedrático de Harvard. Ninguna clase en Harvard tiene tantos alumnos como la de Michael Sandel. Y lo único que hace Sandel es explicar a Aristóteles, pero aplicarlo a los problemas de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la ética tiene que ver con cosas que pueden ser de otra manera. Cosas que podrían ser de diferente manera. Y entonces da oportunidad a débiles para que después aprendamos de ellos. Les cuento una pequeña historia. Como parte de reclutar personal durante muchos años, llegó a mi escritorio una vez un joven de origen otomí, de Jijipilco, mal vestido, con el cabello a los hombros, arracadas. ¿Y qué necesitas? ¿Qué quieres o qué sabes hacer? Me dijo: soy albañil y necesito trabajo. Y él mismo corrigió: bueno, no, soy media cuchara, porque hay grados. O sea, peor no soy. Media cuchara. ¿Y qué es media cuchara, Agustín? Pues media cuchara significa que puedo seguir órdenes ya de un maestro, pero puedo ayudar a construir muros y puedo trabajar ya en una construcción. Muy bien, Agustín, pero aquí no estamos en construcción, somos una escuela. Lo que me dé, le entro, lo que me dé. Agustín, lo único que tengo es para que hagas el aseo de los patios. Entro. Barrió, trapeó. Le dije: también te tocan los baños, ¿eh? Por supuesto que sí. Después de meses de estar haciendo patios y baños, me dijo: ¿y el libro que trae ahí de qué es? Es de lógica, Agustín, doy clases de lógica. ¿Luego me lo presta? Sí, por supuesto que te lo presto. A ver si se lo va a perder o lo va a llenar de jabón. Se lo presté un día, a ver si no lo pierde. Me lo regresó a un par de semanas. Me dijo: muchas gracias. Yo me quedé pensando: bueno, creo que ya quedó vacunado contra la lógica. ¿No tiene otro? Agustín, tengo muchos, pero ¿qué quieres? El que me preste.
Entonces ya busqué algo que pudiera ser para un joven media cuchara que lavaba los patios. A los meses me dijo, ¿no tiene otro? Bueno, ¿por qué no vamos a mi oficina y vemos qué tengo y te presto alguno? Y empezamos a platicar en sus descansos. Cuando terminó el año, le dije, oye Agustín, ¿qué estudiaste tú? Ah, pues ya me platicó, yo vengo de la región Otomí, de Jijipilco, de Rancho Alegre. Cuando dijo Rancho Alegre, hasta se le alegró de Rancho Alegre. ¿Y qué estudiaste? Ah, pues terminé la secundaria. ¿Y qué? ¿Por qué dejaste la construcción? Bueno, es que hubo unos altercados y me dieron un balazo en la construcción y yo quisiera ser abogado algún día porque me pareció injusto lo que me pasó. Y entonces, hablando un poco de más para la dueña de la escuela, le dije, ¿no te interesaría hacer la prepa? Y a ver si no me arrepiento. Me dijo, sí, por supuesto que me agradaría. Revisé sus papeles, podría entrar a clase con los alumnos de primer año, de cuarto, y dejó de ser Agustín para ser Agus. En poco tiempo, por supuesto, sus calificaciones no eran tan brillantes, pero llevaba álgebra y me preguntaba más cosas, le preguntaba a los profesores en sus ratos libres. Agustín entraba a clase y después barría los patios. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque los alumnos, siendo los que le abrieron la puerta, fueron los que empezaron a aprender de Agustín. O sea, el primero fue, bueno, está bien, pásale con nosotros, no vamos a verte feo. Se cambió. Agustín hace todo lo de nosotros y más. Aquel que llegó se volvió el profesor. Terminó cuarto, empezó a tomar clase de quinto, nuestros diálogos se hicieron mayores, ahora hablábamos de Platón, Víctor Frank, Erich Fromm. Por supuesto que llegó a sexto de prepa, dije, ahora sí se complicó porque ahora va a querer licenciatura. Y tal cual, me dijo, quiero ser, como le dije hace 3 años, quiero ser licenciado en Derecho. Agus, creo que ahora sí ya no te voy a poder ayudar. No, si no quiero que me ayude, voy a hacer el examen a la UNAM, pero quiero CEU. Está bien, Agus. Preparó su examen, hizo el examen, me llamó después, ¿qué quiere, profesor? Me aceptaron en CEU, voy a estudiar Derecho. Muy bien, nos despedimos de la prepa, le di un abrazo, le pusimos su toga de bachiller, se fue a CEU, lo dejé de ver. Me habló por teléfono a los 4 años. Maestro, me graduó en las Vizcaínas, ¿puede venir a mi graduación? Y entonces ya no fui como el gran profesor, sino como un diminuto amigo que apenas le puso para que tomara, para que pusiera un pie. Ahora lo llegué a ver como alguien que concluía sus estudios. Pasó el tiempo, me llamó por teléfono, terminé mi diplomado, me invitó a su boda en Jijipilco, por supuesto conozco. Me habló diciendo voy a empezar la maestría. Me habló hace ya poco tiempo, unos 2 o 3 años me habló, y yo iba a entrar a clase aquí en Plaza La Salle, iba a entrar cuando soy Agustín, profesor, ¿cómo está? Bien, Agustín, ahorita no te puedo contestar, no, lo quiero ver, no puedo, Agustín, voy a entrar a clase, no, es que estoy aquí en Plaza La Salle, voy a dar una clase. Ay, ¿dónde estás? Ah, es que me invitaron a suplir a un profesor y vengo a dar una plática. Y justo cuando llegaba trajeado con sus portafolios, pasó una alumna común, y me dijo, profesor Córdoba, buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Y entonces hubo una especie de retrospectiva de la historia de un joven. No le ayudé, sino que él me ayudó a entender lo que significa abrir horizontes. Lo que significa de tantas personas que apenas con un pequeño apoyo y se comen el mundo. Agustín me llamó el mes pasado y me dijo que había terminado la maestría en el Tribunal Superior. Y entonces pienso en él como un papalote, en el mejor de los sentidos, hecho de material frágil, pero para grandes alturas. Por supuesto que avanzará, por supuesto que será ya lo es de hecho, una persona con muchos éxitos académicos, sociales y culturales, pero lo que más me sigue maravillando en Agustín es que no pierde la sencillez ni la humildad de su origen. Y si él se para, sabe bastante de su área, con diplomado o maestría, especialidad de maestría, y conserva su ingenuidad, su sencillez, unida a la gran preparación que tiene hoy. Y él, por supuesto, como abogado, ponente, conferencista o profesor, será entonces, él hará eso. Privilegiará, dice Mauricio Béchot en 2007, a los débiles
sin perder la capacidad de satisfacer a los demás. Ayudar a los débiles no significa tenerles lástima, significa abrirles mundos para que ellos los habiten y se los coman, abrir todos los poros del conocimiento, porque aquí no se trata de saber, se trata de querer saber, apartar lo que estorba, nuestros conflictos, nuestros agobios, nuestras quejas, nuestros juicios, hablar mal de nuestros alumnos, sus padres, la sociedad, nuestras autoridades, institucionales o de país, quitar lo que estorba y aprender a vincular. Dice National Geographic que el espectáculo más bello del mundo es la aurora boreal. Posiblemente tenga razón. Pero yo pienso que el espectáculo más bello del mundo es contemplar cómo entre dos personas logran aprendizaje. Porque enseñar es simple, pero provocar aprendizajes es mágico. Porque cambias el mundo. Cambias el mundo de alguien, como alguien hizo la maravilla de cambiarlo para mí. La aurora boreal se quedaría corta después de contemplar lo que hicieron algunos maestros conmigo. Como la maravilla de la comunidad, del servicio y, por supuesto, de la armonía. Además de la astronomía y la enología, me gusta mucho también la música y suelo llevar a mis alumnos a escuchar algunos conciertos. Y algunos se quedan con cara de sorpresa y dicen, es que no se oye igual que en la tele. Pues sí, claro que no se oye igual que en la tele. No se oye igual que en la tele. Yo le corregí y le dije, no es lo mismo que en la tele. No es lo mismo. En el concierto te llega la música por cada poro, te invade el corazón y la mente. Y en la tele le cambias al canal 528. Un día llevé a un grupo de pequeños a un concierto infantil y un niño que estaba junto a mí me dijo en pleno concierto, mira, el de la varita no está haciendo nada. Me puse a pensar cuando dicen que los profesores descansamos mucho, ¿no? No está haciendo nada. Es decir, no trae nada. Porque unos traen, vaya que traen. Vaya que traen. Y siempre distribuidos así. Violines primeros, segundos, chelos. Luego vienen alientos madera, alientos metales, percusiones al final. Y qué maravilla cuando entramos a un concierto. Y siempre entra, al final, el director, que le aplauden, y le da la mano generalmente a una sola persona, a veces a dos si hay un solista, pero le da la mano a una persona justo de espaldas a su izquierda y le da la espalda al violín primero. Esa persona debe tener un gran oído, es el mejor oído del mundo o por lo menos de ese mundo. Le da la mano y ese violín primero casi siempre hace lo mismo y toca un la. Es decir, les quiere decir, este sí es un la. El de ustedes yo no lo sé, pero este sí. Verifiquen que estemos en el mismo la. Yo me pregunto, si estamos en la mayor, todos aquí. Una vez que está en la mayor, el único sonido que emite, que es lo que le llamó la atención al niño, el único sonido que hizo fue este. Fue lo único que hizo. Pero yo a veces veo profesores, así como el niño, que dice que no hacen nada. Hay profesores que también dicen, oye, el del triangulito no está haciendo nada. Oye, ese alumno tiene su tiempo, tiene su tarea. Y hay profesores que queremos puros violines primeros. Es que con puros violines primeros no saldría el concierto. Y ese del triangulito tiene solamente 3 intervenciones, pero son cruciales. Es como si dijéramos que hace más esfuerzo el de los timbales porque pesan más. ¿Quién es más importante? Sí, puede ser para piano y orquesta, o para chelos, o si es el bolero de Ravel será en percusiones.
Pero yo no puedo decir que eso funciona si alguien no llega a la cita. Basta con que falte uno para que se descomponga todo. Lo que quiero decir es que la diversidad viene la riqueza, de las diferencias, la armonía. Ese hombre no hizo ningún sonido, ni para dar las gracias. No hizo ningún sonido, pero armoniza a todos. El docente de ética intercultural tiene un La mayor bien grabado, y en La Salle, ese La mayor se llama fe, fraternidad y servicio. Ese es el La mayor con el que interpretamos nuestro concierto, con lo que hacemos una sinfonía de almas. Sin es una raíz griega que quiere decir un conjunto, un bello conjunto de almas para lograr el gran concierto. ¿Y esto por qué, profesores? Porque estamos llamados a tocar en el mismo tono y a ser partes de la gran orquesta. Primero, porque la pieza que vamos a interpretar es genial. Es una obra de arte, pero cada obra de arte se representa diferente por cada orquesta sinfónica. Y alguna orquesta, fallando alguno, puede echar a perder la gran pieza. Y la gran pieza se llama educación. ¿Por qué deberíamos dar el gran concierto? Tengo 3 razones para ello, para concluir. 3 razones para que deberíamos dar el gran concierto de nuestra vida. 1, porque no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Mientras me quejo, termina el semestre. Mientras me estoy quejando de su preparación y sus bases, se acabó el curso. Mientras me quejo de la política y de los profesores de prepa que no sé qué están haciendo, y de los de primaria y secundaria, mientras tanto mi alumno se fue. No tenemos mucho tiempo. Primera razón. La segunda razón, nosotros no somos improvisados en educación. No somos profesionistas que dan clase. Somos aspirantes a maestros que queremos ser educadores. Es decir, nacimos para esto. Aunque demos 3 horas. Y tercero, porque la más auténtica, la más bella y la más trascendental de las formas de existir es la educación. Por nuestros hijos, nuestros alumnos y por supuesto por lo que siempre soñamos que puede ser. No me vaya a suceder que yo me convierta sin darme cuenta en lo que tanto odio. No vaya a pasar que mi alumno se vuelva exactamente a la inversa de lo que yo quise inculcarle para soñar. Vamos a escuchar una pequeña pieza, nada más de un par de minutos, queriendo ilustrar lo que estoy diciendo. Si me ayudan, por favor, con la imagen.
Muchas gracias. Respuestas. La sociedad está en descomposición. Falso. Hay algunas cosas que no huelen bien, pero la sociedad tiene grandes cosas por hacer. Si somos 1,200 más 12,000 a nuestro cargo, no podemos fallar en lo que se pone toda el alma. ¿Hay evidencias de que vamos bien? Sí, sí hay evidencias. La verdad es que podría haber más y mejores todavía. ¿Es la etapa violenta y le caracteriza la violencia? Respuesta, no. Es un mundo fascinante, donde a su vez hay algunas personas violentas, que por cierto, se notan mucho. ¿Los valores se están perdiendo? No. Yo le llamo astigmatismo axiológico. Como que de repente no vemos bien. Eso no se puede perder. No hay crisis de valores, profesores. Algunas personas están en crisis y no ven bien los valores. ¿Venimos a enseñar? Venimos a enseñar. Respuesta, no. Venimos a aprender. No gastemos ese tiempo siendo jueces implacables con los alumnos. Hagamos una postergación de juicios y disfrutemos enseñarles. No vaya a pasar como la mamá de un puber que no soporta la adolescencia y mientras se queja de la adolescencia, su hijo creció para siempre. Última respuesta por ahora. ¿Vivimos en tiempos de agobio y prisa? Respuesta, sí. Debíamos hacer una pausa, como en este momento, sentarnos, pensar, descansar, replantearnos lo que estamos haciendo. Los latinos decían, sta viator, detente, revisa tu viaje. Debíamos hacer una pausa, no sea que tengamos el síndrome de Tántalo con tantos jóvenes y sin ganas de nada. Nacimos para algo más grande, profesores. No pasen el tiempo entre la prisa y los agobios. No pasen el tiempo entre la queja y la monotonía, porque educar es algo gigante. Muchas gracias, Indivisa Manet.